Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y con esta charla vamos a concluir un ciclo que hemos estado desarrollando en 7 charlas que hemos denominado Hipótesis sobre Jesús, basándonos, haciendo un homenaje al libro de Vittorio Messori que ha servido de base a la mayor parte de estas charlas. No va a ser así con esta que vamos a tratar, porque no está basada en el libro de Vittorio Messori, sino en otros, especialmente un libro que se llama El Canon. Y lo que queremos tratar en esta última charla sobre la historicidad de Jesús es algo relativo a la fiabilidad de los evangelios, donde vamos a resumir una serie de cosas que básicamente las conocemos o que hemos iniciado o simplemente apuntado, pero ahora yo creo que llegaremos a las conclusiones que son necesarias. Sobre todo, en esta charla yo quisiera desarrollar 3 temas, como hacemos habitualmente. El primero de ellos es el que hemos denominado los criterios de autenticidad evangélica. Vamos a ver que son muy interesantes, porque son algunos criterios que nos permiten conocer en base a al propio texto la fiabilidad del mismo. También hablaremos de los papiros del Qumran y el 7Q5 y por fin pues pasaremos a las conclusiones, que serán un poco la conclusión no solamente de esta charla, sino también de lo dicho anteriormente. Empezando por el principio, como siempre, vamos a tratar de los criterios de autenticidad evangélica. Sin embargo, antes de explicar o entrar en los 4 criterios que vamos a desarrollar, y algunos mixtos que podemos ver después, pues antes de explicar estos criterios fundamentales, tendríamos que mencionar un criterio precientífico, que está basado en el sentido común y en la práctica habitual. Se ha dicho muchas veces que el sentido común es el menos común de los sentidos y a veces parece que los estudiosos de la Biblia no utilicen el sentido común, pero afortunadamente tenemos que decir que este es un criterio que se utiliza en la vida ordinaria. De hecho, junto a los 4 criterios que veremos fundamentales después, pues tenemos que denominar este criterio que podríamos llamar pues la presunción, el criterio de presunción histórica. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en algo que es pues de sentido común, es aceptar la veracidad de un relato confiando en la palabra de su autor, mientras que no existan pruebas que demuestren lo contrario. Esto es un criterio que, como sabemos, está utilizado incluso en la historiografía y también en los tribunales. O sea, yo que soy profesor de la Facultad de Derecho, tengo claro que cuando tenemos el testimonio de alguien y no tenemos ningún motivo especial para dudar de que lo que dice es verdad, pues aceptamos que sea cierto. Si luego encontramos algún testimonio en contra o algún documento en contra o algún argumento en contra, pues podremos poner en duda lo que ha dicho el testigo. Pero si tenemos un único testigo y este nos dice que las cosas ocurren de una determinada manera, pues la lógica nos lleva a pensar que tenemos que creer que lo que dice es cierto mientras no se demuestre lo contrario. Pues esto, curiosamente, cuando se habla de los investigadores de la historicidad del Evangelio, pues se omite muchas veces. Está claro que los evangelios deben ser investigados aplicando los mismos métodos y criterios que los demás documentos como mínimo. Es decir, son un libro excepcional, pero como mínimo tiene que ser tratado como los demás documentos. Por eso no es explicable que se aborde su estudio desde la perspectiva priorística del escepticismo. ¿Por qué hay un cambio de actitud cuando se trata de hablar de los evangelios? Bueno, pues, pero lo cierto es que eso es así. Es decir, no entendemos por qué tiene que ser así, pero lo cierto es que es así. Por ejemplo, el Jesus Seminar parte de la premisa de la dudosa veracidad de los evangelios, anatemizando todo lo que considera un dogma, cuya autenticidad tiene que ser demostrada. Esto no lo hacemos con los demás libros de historia ni con los demás documentos que tenemos en otros ámbitos, pero parece que es un requisito imprescindible dudar de lo que se salga de lo ordinario, de lo racional, de acuerdo con lo que estamos explicando en las charlas anteriores. ¿Por qué la crítica histórica tiene una actitud diferente cuando se trata de un texto no evangélico que cuando se trata de un texto evangélico? ¿Por qué los textos supuestamente históricos se admiten sin discusión y sin embargo los evangélicos se discuten hasta la saciedad? Si no tenemos una prueba de lo que se dice, no podemos creer lo que se dice. Bueno, pues lo llamativo
es que, además, es que tenemos mucha más documentación histórica sobre Jesús que sobre la inmensa mayoría de los personajes de la antigüedad. Basta poner un ejemplo de cómo con los textos evangélicos se mantiene una actitud discriminatoria en este sentido. Y es que si se aplicara el mismo rasero que se utiliza en los estudios bíblicos a otros hechos históricos, tendríamos que renunciar a conocer la historia antigua. Como dice Jacques Perret, si un historiador de la antigüedad aplicase los mismos a otros temas, los métodos por los que se creen haber reducido a la nada los testimonios de los evangelistas, se convertiría en la irrisión de todos sus colegas. Por ejemplo, tenemos 4 relatos que nos hablan del paso del Rubicón por Julio César, pero hay tantas discrepancias entre ellos que no sabemos ni siquiera la fecha exacta, ni la situación topográfica, ni prácticamente nada. Incluso se parte de que el texto original sería una leyenda. Es decir, ¿por qué damos por supuesto el paso del Rubicón cuando no tenemos más que contradicciones y problemas a la hora de aceptar como válidos los hechos? Bueno, pues sencillamente porque no tenemos otra argumentación, o sencillamente más aún, porque la historia de Julio César en el fondo nos importa poco si es verdad o no. Pero no es lo mismo cuando hablamos de un personaje como Jesús que nos interpela y que nos interfiere en nuestra propia vida, ¿no? Eso es una clave que no es precisamente histórica, pero que hay que tener en cuenta. Eso es verdad también. Entonces, tendríamos que decir que es inaceptable el escepticismo exacerbado de los hipercríticos cuando abordan los textos bíblicos. Pero ya digo, aunque solo sea por pura comparación con los demás casos. Y lo que es peor, se le da el mismo trato a los textos del Nuevo y del Antiguo Testamento cuando son radicalmente distintos. La historicidad del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la del Nuevo Testamento, como veremos. Como dice Granfield, es inadmisible que mientras los historiadores grecorromanos han disfrutado de una gran aceptación, el estudio de los evangelios en el siglo XX, que parte de unas fuentes similares, de similares características, ha tomado un ritmo desmedidamente pesimista. Es decir, no podemos saber nada de lo que ocurrió realmente. Y así, por ejemplo, Bart Ehrman en Jesús no dijo eso, nombre que es muy característico para un libro, pues afirma que la Biblia no vale ni el pergamino en el que está escrita, pues está corrompida por la Iglesia. Esta es una idea que han dicho autores así y sin embargo pues ha trascendido. Es decir, esto es lo que hoy día en la sociedad laica o no religiosa se considera casi como un dogma. Es decir, no sabemos nada de Jesús, no sabemos nada de la Biblia, todo esto es un invento de los curas, etcétera, etcétera. Son frases que hemos oído todos muchas veces. Bueno, pero como hemos dicho, existen unos criterios que hemos denominado de autenticidad histórica de los evangelios que nos permiten, al aplicarse al material estudiado, ver el grado de fiabilidad del texto. Desde hace muchos años, yo la primera vez que oí sobre esto, la verdad es que me llamó mucho la atención porque pensé que, bueno, eran muy originales. Supongo que quienes nos escuchan ahora, pues pensarán que a lo mejor ya los han oído, pero es bueno recogerlos aquí. Y es que la exégesis contemporánea, por ejemplo, de René Latourelle, pues reconoce 4 criterios fundamentales que tienen valor por sí mismos y que pueden establecer un juicio cierto de autenticidad histórica. Vamos a mencionarlos por primera vez. Serían el criterio de atestación múltiple, el criterio de discontinuidad, el criterio de conformidad y el criterio de explicación necesaria. En los próximos minutos hablaremos de ellos. Estos 4 criterios fundamentales de autenticidad histórica, siguiendo a la exposición de René Latourelle, como digo, el primero sería el criterio de atestación múltiple. ¿En qué consiste? Pues, según este criterio, serían considerados auténticos los datos atestiguados por varias fuentes y por otros escritos del Nuevo Testamento en este caso, ¿no? Es decir, si tenemos una afirmación que está basada en diversas fuentes, pues esta atestación múltiple nos da más fiabilidad que solo si tuviéramos una única referencia en un único texto.
Pues bien, se incrementará la fiabilidad del documento cuando los datos se encuentren en formas literarias distintas. Así, por ejemplo, la simpatía misericordiosa de Jesús hacia los pecadores aparece en parábolas, controversias, milagros, discursos, etc., en todos los evangelios. Por tanto, podemos deducir que dentro del mensaje de Cristo está precisamente esa misericordia hacia los pecadores. Es verdad, y se puede considerar como una dificultad para aplicar este criterio, que en el caso de los evangelios las distintas fuentes no son del todo independientes, puesto que hemos visto que existe una relación entre unos evangelistas y otros, entre unos textos evangélicos y otros. Ya que todos los textos proceden de una misma tradición oral, pues no podría decirse que son realmente diversas fuentes. Pero no obstante, podemos presumir la veracidad del material evangélico a partir de varios argumentos que hemos utilizado en otras charlas anteriores. Uno de ellos es la fidelidad de la Iglesia primitiva a Jesús, que queda demostrada precisamente por la coherencia de la predicación con lo que el Evangelio dice. Por otra parte, la importancia de la transmisión oral en el judaísmo, del que luego pues reincidiremos o subrayaremos de nuevo para que quede más claro todavía. También la diversidad de las comunidades en las que se predica, es decir, no existen diferencias entre la predicación del mensaje evangélico entre unas comunidades cristianas y otras, y nos quedan referencias de eso. O también el grado de fidelidad a la tradición escrita comprobable por la historia de la redacción, que veremos también más adelante, ¿no? Pues bien, este criterio de atestiguación múltiple, en cierta medida, pues lo podremos cubrir diciendo que existen estos argumentos que acabamos de mencionar. En segundo lugar, podríamos hablar también del criterio de desemejanza o el criterio de discontinuidad. ¿En qué consiste? Pues consiste en que o en pensar que todos los dichos o hechos de Jesús que no concuerden con el ambiente judío de la época ni con el marco de la primitiva comunidad cristiana proceden indudablemente de él, precisamente porque son rupturistas con relación a lo que pensaría un judío del siglo I o un cristiano del siglo I. Es decir, cuando hay algo que choca muchísimo con lo que culturalmente podríamos pensar que pensaría un judío, es porque esto viene de Jesús, no es una creación que derive de la cultura cristiana o judía de la época, sino que tiene que venir del propio autor. Por ejemplo, los hechos que se oponen a la magnificación de la presencia de la persona de Cristo, ¿no? Es decir, algo así como que no sería muy imaginable que, pues tratándose de un personaje creado, pues la procedencia de Nazaret, su bautismo, su fracaso en la cruz, todo esto son cosas que chocan y suponen una discontinuidad, una desemejanza con lo que tendría que ser desde un punto de vista teórico en la vida del Mesías. Incluso expresiones como que son totalmente ajenas a la cultura judía de la época, como llamar Abba, es decir, padre, papá, mejor dicho, a Dios. Esto tiene que venir de las bocas de Jesús, porque nadie se atrevería a decir nada parecido en el contexto en el que se está predicando el Evangelio. Incluso se puede decir que es una cierta muestra de discontinuidad el género literario evangélico, que no se parece en absoluto a la literatura judía anterior, ni tampoco tiene continuidad en la literatura posterior. Puede considerarse, pues, como un género único. Es decir, ¿por qué hay un género diferente en los evangelios? Bueno, pues esto ya supone una originalidad, no es algo que derive de la cultura judío-cristiana del siglo I. Pero además, Jesús se enfrenta con el judaísmo tradicional fariseo en muchas perícopas y dichos. Por tanto, ahí hay discontinuidad que nos hace pensar que son frases y dichos de Jesús. Su misma idea mesiánica también es totalmente discontinua con el mesianismo judío de la época. Es decir, como dijimos al principio, se cumplen las profecías mesiánicas, pero de una manera que no estaba pensada, no estaba prevista para la propia cultura del tiempo. Incluso se puede considerar discontinuos los pasajes evangélicos en los que se muestra una imagen negativa de Jesús o de sus discípulos. Estos
estas afirmaciones que hacen los evangelistas que son embarazosas para los propios evangelistas. Bueno, pues es una cierta discontinuidad que sería, cumpliría desde otro punto de vista el mismo criterio de discontinuidad o de semejanza, ¿no? El tercer criterio que hemos citado es el criterio de conformidad. Claro, porque tampoco sería lógico negar la legitimidad de los datos conformes a la tradición judía. Es decir, lo que dice Jesús, que se ajusta a lo que diría cualquier otro judío, también es indudablemente auténtico. Es decir, porque no hay nada que separe de lo que cabría esperar en un judío de su tiempo. Por tanto, como Jesús mismo dice, no se niega totalmente al aceptado por la tradición. Dice, yo no he venido a cambiar ni siquiera una tilde, ¿no? No a abrogar la ley, sino a cumplirla. Bueno, pues este criterio de conformidad considera que puede aceptarse la autenticidad de un dato evangélico si está conforme con otro dato que haya sido establecido como histórico. Es decir, lo que está en orden a lo que ya conocemos, pues es perfectamente aceptable como proveniente del propio Jesús. Especialmente coincidentes son los datos relativos con el mundo judío de la Palestina contemporánea de Jesús, lo que hemos visto en su momento, los datos topográficos, geográficos, las costumbres cotidianas de la época, las prácticas religiosas, todo eso es aceptable como auténtico. Pero René Latourelle cita un último criterio, y es el criterio de explicación necesaria, según el cual pues puede considerarse auténtica toda explicación que abarque un conjunto de hechos que exigen una aclaración coherente. Es decir, si tenemos una determinada actuación de Jesús que encaja con otras cosas que sabemos o con otros argumentos, pues es pensable que esa actuación de Jesús es conforme o está dijéramos, confirmada por distintos puntos de vista también, ¿no? Es decir, la explicación necesaria de una determinada actuación es consecuencia o está en coherencia con otros datos que se explicarían si esa referencia fuera auténtica. No sé si me he explicado bien, pero querría decir que cuando un dato soluciona varios problemas sin crear otros, pues cabe pensar que también es un dato auténtico. Por ejemplo, admitir que Jesús es una personalidad única y trascendente, con conciencia mesiánica y con conciencia de filiación divina, nos explica una serie de actitudes suyas que se recogen en los evangelios. Por ejemplo, puede explicar su actitud frente a la ley, que no es un absoluto, porque Dios está por encima de la ley, las prerrogativas que se atribuye, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos 4 criterios nos permiten reconocer como auténticos una serie de pasajes del Evangelio que si no, no podríamos saber, pero su propia coherencia interna nos apoyan la autenticidad. Además de estos 4 criterios principales, se pueden obtener algunos otros que podríamos considerar como criterios derivados, ¿no? Por ejemplo, algunos autores han hablado del estilo de Jesús. Es decir, se puede reconocer el estilo de Jesús en la forma de hablar, ¿no? Una actitud personal única e inimitable que se deduce de su actuación y de su lenguaje, capaz de dar verosimilitud histórica a los datos que concuerdan con dicho sello personal. Es decir, sus dichos se caracterizan por predicar la urgencia escatológica del reino de Dios, por ejemplo, y de sus hechos queda también manifiesto el amor a los pecadores y su constante referencia a Dios como Padre. Bueno, pues esto y muchas otras cosas más. Hay algún autor, por ejemplo Schumann, que identifica 42 características lingüísticas propias que definirían el estilo de Jesús, pues marcan una forma personal de expresarse. Y ahí, cuando nosotros en los evangelios encontramos estas características, estamos pensando que pueden ser perfectamente sus propias palabras porque se ajustan a su forma de hablar, según lo que conocemos y podemos deducir estudiando precisamente el contenido del evangelio. También existen criterios mixtos por conjunción de un indicio literario con uno o varios criterios históricos. Y así, por ejemplo, pues podemos encontrarnos que cuando un dato evangélico estructurado con coherencia interna se inserta en un contexto histórico que está claro, que está aceptable, está aceptado como auténtico, se puede considerar auténtico también. Es decir, lo que pasa en un contexto histórico
que es perfectamente coherente, pues puede considerarse en coherencia con el dato general, ¿no? Por ejemplo, el relato de Marcos sobre la sepultura de Jesús, pues coincide con lo que sabemos por la historia y por la arqueología de cómo se hacía, qué es lo que se hacía con los cadáveres. Bueno, pues hay una coherencia porque tenemos un dato evangélico que concuerda con otros datos ajenos completamente, pero que le dan una coherencia grande, ¿no? O, por ejemplo, un pasaje evangélico narrado de forma diversa por distintos autores, pues en contra de lo que podría pensarse, es un signo de autenticidad, porque esa forma diversa de contar un mismo hecho señala un fondo común y la procedencia de una tradición anterior. Es decir, cuando dos evangelistas recogen un relato y no utilizan exactamente las mismas palabras, sino que utilizan cada uno una, pues están intentando acomodarse a quienes escuchan, ¿no? Es decir, por ejemplo, la parábola del banquete tiene dos versiones diversas, pero la invitación al reino coincide con la base del desprendimiento y la fe. Así que no importa que las palabras sean las mismas, que haya divergencias no indica que el hecho no sea un hecho real, porque lo que es común es la base histórica que está por encima de las versiones. También hay que tener en cuenta que se dice que la metodología más importante para estudiar la veracidad histórica de un documento es la que se llama la prueba histórica legal. Y también podemos encontrar restos de este tipo de pruebas en los propios evangelios. Según esta prueba histórica legal, la verosimilitud de un hecho depende de la veracidad de los testimonios que se refieren a él y que hay que valorar para dictar un veredicto. Esto es lo que se utiliza también en los tribunales, ¿no? Por eso es lo de la prueba histórica legal. Y normalmente los tipos de pruebas que se presentan ante los tribunales pues dependen de tres tipos de testimonios, que en cierta medida los encontramos también en los evangelios y en su contexto. Por una parte el testimonio oral, por otra parte el testimonio escrito e incluso la exhibición de objetos o de datos que nos corroboran lo que se ha manifestado oralmente o por escrito. La valoración estará en relación directa con la forma en la que se han transmitido los hechos y por eso será muy importante, y veremos algo a continuación, sobre cómo se transmitieron oralmente los evangelios y cómo nos llegaron las copias de los distintos textos que se fueron copiando, ¿no? Pues respecto de la transmisión oral del evangelio, pues lo primero que tendríamos que recordar es que la cadena de transmisión oral de la iglesia primitiva era equivalente a las de las escuelas rabínicas, que eran especialmente rigurosas en cuanto a la transmisión de conocimientos y la no alteración de los mismos. Dado que la primitiva iglesia estaba arraigada culturalmente en el judaísmo, pues tendríamos que reconocer que la tradición oral que dio lugar a los evangelios se originó en la liturgia de los círculos cristianos, inicialmente como primeras unidades literarias, como se hacía en el ámbito judío, ¿no? Por eso se habla de las formas como pequeñas unidades literarias que se fueron escribiendo, se pusieron por escrito inmediatamente. Posteriormente dieron lugar a las perícopas, que eran unidades textuales breves, y las logion, que eran los dichos de Jesús. Y posteriormente se fueron organizando y engarzando los distintos fragmentos hasta dar lugar a las narraciones protoevangélicas. La más importante sería el documento Q, y los Logia Christi, etc. Es decir, la transmisión oral no es algo que se haga de golpe, se va haciendo poco a poco y se van encajando, se van pues conectando los distintos elementos hasta dar lugar a lo que serían los protoevangelios y luego el evangelio. Bien, pero como estaba diciendo, esta forma de actuar es propia de la cultura judía, donde la predicación estereotipada de los hechos y las palabras era muy importante. Por eso, las formas estereotipadas contribuyen a preservar, o mejor dicho, como consecuencia de esto, las formas estereotipadas contribuyen a preservar la fidelidad del relato, al ser fáciles de memorizar. Lo que decíamos en un momento de que Jesús es un buen predicador, que sabe utilizar una serie de recursos que permiten que se conozca y se memorice y se recuerde fácilmente el relato.
evidentemente en la predicación oral de lo que Jesús dice se siguen utilizando estos recursos. Y concretamente entre los recursos memotécnicos utilizados están las formas poéticas, el paralelismo literario, etcétera, las imágenes chocantes, como ya dijimos en su momento. Pues curiosamente los críticos racionalistas desconocen la manera en que se transmitía la tradición en el ambiente religioso y cultural de Palestina. Entonces, desconociendo eso, pues desconocen realmente por qué o cómo se formaron los evangelios. Y entonces están utilizando criterios modernos para un tipo de elaboración de documentos o de textos que no son los que se hacen actualmente, ¿no? Entonces, todo esto tiene su formación y se puede estudiar, ¿no? Hay una serie de pasos que son los lógicos dentro del contexto judío en el que se desarrolla el cristianismo inicial. La preservación exacta de la tradición oral, además, es un rasgo distintivo de la cultura judía, como estábamos diciendo, la exactitud. En la cultura judía antigua se valoraba muchísimo las habilidades mnemotécnicas y sobre todo, incluso hasta nuestros días, incluso las comunidades no judías, sino islámicas o musulmanas, pues también aprenden literalmente, memotécnicamente, una serie de cosas. Hasta aprenderse el Corán de memoria, ¿no? Esto en nuestra cultura occidental es prácticamente impensable que eso ocurra, pero en el Oriente se da. Y en el ambiente judío, pues se ha dado desde el tiempo de Jesús de sobra. Entonces, la forma de aprender era aprender de memoria y con fidelidad absoluta. Esto hoy día sería casi un escándalo decirlo en la escuela o en la universidad, donde se minusvalora absolutamente la memoria, pero ha sido la base de nuestra cultura, precisamente la memoria. Pues bien, a los rabíes se les animaba a memorizar las escrituras y todo el cuerpo de las leyes orales. Y los rabinos se corregían entre ellos para evitar desviaciones de la tradición sagrada. Esto, en cierta medida, todavía lo hacen los grupos judíos tradicionales. E incluso la misma gente del pueblo estaba facultada para corregir a quienes narraban dichos o hechos que no se ajustan exactamente con el contenido de la tradición oral. Es decir, culturalmente todo apoya la fidelidad al texto que se quiere transmitir. Si esto hubiera surgido, si los evangelios hubieran surgido en otra cultura, pues no sé si hubiera sido así, pero desde luego en el mundo judío, en la fidelidad al texto original es algo que se busca a propósito. Esto en general, pero imagínense, o hay que imaginarse, que las palabras de Jesús para los cristianos no son simplemente unas palabras más, se consideran palabra de Dios, como se dice cuando se proclama el Evangelio en misa, ¿no? Y por tanto eran consideradas sagradas y con mayor motivo memorizadas, tanto por su valor intrínseco como por la estimación que los cristianos tenían a su Señor, pues se intentaría con mejor, todavía con más ahínco, pues mantener sin alterar el contenido de la predicación. La memorización fiel de la enseñanza exigía, por una parte, y esto explica en cierta medida ese, como decíamos en otro capítulo de estas charlas, cuando hablábamos de la impasividad evangélica, pues eso es consecuencia también de la forma en la que se han ido formando los evangelios, porque la fidelidad a las enseñanzas exigía la brevedad, que facilita su retención, la esencialidad, es decir, ir directamente al grano y no irse por las ramas, que consiste en asimilar la sustancia de la enseñanza, y para eso las palabras donde se condensa el sentido fundamental son las que se subrayan. Esto es lo que han hecho los opositores toda la vida, ¿no? Es decir, aunque tengan un mismo texto, cada opositor considera esenciales unas palabras e intenta memorizar y saber con exactitud precisamente lo que es el contenido esencial del tema que tiene que desarrollar. Y a partir de ahí, pues seguían la explicación detallada de la forma oral, como se hace hoy en día, pues en la homilía posterior al Evangelio. Todo eso contribuye a ir concretando, consolidando el texto. Y esto, la fidelidad al mensaje, no impide que se puedan omitir o incluir algunos detalles incidentales o cambiar el orden de los episodios. Precisamente lo que llama la atención de los evangelios es que sean tan iguales, en cierta medida, después de tantos siglos. Y bueno,
no hubiera pasado nada si efectivamente hubiera habido más discrepancias, siempre que el contenido fuera el mismo, siempre que el mensaje fuera el mismo. No es algo importante cambiar algunas palabras o el orden de los episodios. Hay muy pocos casos así en los evangelios sinópticos, por ejemplo, pero no es algo importante porque lo importante es respetar la línea esencial de lo que se está transmitiendo, la línea argumental, el mensaje. La fidelidad de la memoria cristiana no es la de los registros de una cinta magnetofónica. No podemos pensar que los evangelios recogen literalmente como una cinta magnetofónica las palabras de Jesús, pero está claro que el contenido de su mensaje podemos pensar que está perfectamente preservado. Lo importante es la asimilación de las palabras de Jesús a la luz de la experiencia pascual, que es algo que evidentemente la comunidad cristiana intenta mantener a toda costa. Esto no supone que haya pequeñas modificaciones, no supone la distorsión del mensaje crístico. La posible modificación de las palabras tiene por finalidad muchas veces hacer comprender mejor y presentar con mayor claridad la materia al explicarla a los oyentes del Evangelio. Por eso también cada evangelista tiene su propia personalidad, porque está dirigido, no es lo mismo dirigirse a la comunidad judía que a la comunidad romana, y los judíos conocen las fiestas, conocen determinadas circunstancias que los romanos pueden omitir o pueden desconocer, mejor dicho. Y por eso el evangelista se acopla y explica algunas cosas u otras según a quién esté dirigido su evangelio. En resumen, por tanto, podríamos decir que la fidelidad histórica a la tradición oral preevangélica se basaría en dos aspectos. Por una parte, la supervivencia de testigos oculares que limitan la posibilidad de inventar o adornar, y por otra parte, el sentido de obligación de la comunidad de transmitir exactamente las palabras del Señor. Son dos argumentos que nos hacen pensar que efectivamente se intentó transmitir el mensaje con la mayor fidelidad. Los predicadores originarios del Evangelio supieron el valor que tiene el testimonio de la primera mano y por eso insisten, incluso por escrito, nosotros somos testigos de estas cosas, pero incluso también confían en los conocimientos de quienes los escuchan y por eso también se cita, por ejemplo, en Hechos 2:22, como vosotros mismos sabéis, es decir, esa referencia a estos somos testigos, pero vosotros también sois testigos y podéis decir si es verdad o no. Esto lo que podríamos decir respecto de la transmisión oral. Vamos a dedicar algunas palabras a la transmisión textual del Evangelio, porque es esencial conocer cómo ha llegado hasta nosotros los documentos. Es decir, ha habido una fidelidad en la transmisión textual, no solamente en la transmisión oral del Evangelio, y hay que decir que no poseemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento, de la Biblia, ¿no? Por tanto, lo que nos planteamos es si podemos reconstruir el original en su totalidad de manera fiable. Pues bien, la verosimilitud de una reconstrucción de un documento antiguo depende, según la prueba bibliográfica, de dos variables, que son, por una parte, el número de copias existentes. Cuanto mayor sea el número de copias, aumenta la posibilidad de detectar errores de transmisión. Y por otra parte, el intervalo de tiempo transcurrido entre la redacción del original y la copia. Estos son dos criterios muy importantes para saber si esa transmisión textual se ha producido de forma correcta. Pues bien, podemos reconocer desde un punto de vista lógico o simplemente de experiencia que es bastante difícil que no se produzcan errores en la copia de un pasaje que tenga una cierta extensión. Tratándose de documentos largos, es fácil que, pues yo que sé, incluso haciendo un dictado, pues haya alguna alteración de alguna palabra. Así lo afirma la crítica textual. Sin embargo, lo que nos llama la atención precisamente es que en las copias de los evangelios el número de errores o de diferentes transcripciones es poquísimo, realmente muy pequeño. Llama la atención que los manuscritos más antiguos que se conservan de los textos evangélicos tengan entre sí una sorprendente coincidencia, muy superior a cualesquiera otras transcripciones de otro tipo de textos. Los copistas parece que fueron extremadamente fieles a los originales de los que disponían. Y posiblemente, como hemos dicho antes, seguramente porque tenían la conciencia de estar ante textos que no podían desvirtuarse por respeto a su carácter sagrado. Eran palabra de Dios, como he dicho. Pues bien, ¿cuántas copias existen y cuánta diferencia hay entre los originales y las copias de los evangelios?
Bueno, pues esto es algo absolutamente sorprendente. El número de copias existente del Nuevo Testamento es realmente ingente, ingente, hasta el punto de que el Nuevo Testamento es el documento de la antigüedad que tiene mayor garantía de autenticidad. ¿Por qué? Pues porque contamos con nada menos que 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento en lengua original griega, a los que hay que añadir los ejemplares del siglo II al siglo IV traducidos a otros idiomas, en cuyo caso se llega a los 24.000 manuscritos. Y uno puede decir, bueno, no sabemos si es mucho o poco. Sí lo podemos saber si comparamos con el otro libro que tiene más copias que conservemos de él. Efectivamente, es la Ilíada de Homero, del que tenemos solamente 645 manuscritos antiguos, 645 frente a 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Es algo sorprendente, ¿no? Contrasta enormemente el número de manuscritos de una obra que no es el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento. Y además hay que decir que esos 645 es el número siguiente, o sea, pasamos de 24.000 a 645 manuscritos del siguiente libro copiado, cuyas copias nos han llegado desde la antigüedad. Hasta el punto de que, además, tenemos muchos más datos seguros de Jesús que sobre ningún otro de los fundadores de otras religiones. Si comparamos con un texto profano, está claro que hay mucha diferencia, pero si comparamos con los fundadores de otras religiones, lo que sabemos de Jesús es infinitamente superior. Sin embargo, no se critica más que la fiabilidad de los evangelios, porque se dice, hombre, fueron escritos 10, 20 o 30 años después, y eso parece que sea un demérito. Bueno, pues si comparamos con otros casos, veremos que las fuentes que nos transmiten la doctrina de Buda fueron escritas al menos 500 años después de su muerte. ¿Sabemos algo realmente de Buda? ¿De sus dichos o de sus actuaciones? No hay ninguna biografía real sobre Confucio y sus escritos fueron compilados más de 400 años después de su muerte. O, por ejemplo, de Lao Tse, ni siquiera conocemos la época en la que vivió y su obra Tao Te Ching fue escrita por taoístas a lo largo de varios siglos. Nadie pone en duda este tipo de filosofías. Sin embargo, las críticas se han dado de forma profusa sobre la historicidad de los evangelios. En cuanto a la cronología de los evangelios, los especialistas, pues la verdad es que cada vez son más partidarios de que se escribieron antes. Es decir, hace unos años, o hace un siglo, pues se pensaba que los evangelios se escribieron muy tarde. Por supuesto, los críticos y mitológicos consideran que el siglo II y III. Pero en los últimos tiempos se va adelantando cada vez más la fecha de redacción de los textos. El último de los textos evangélicos sería el de Juan, y hasta ahora se pensaba que estaría escrito en torno al año 100. Sin embargo, por ejemplo, afirma Nelson Glueck, quien fue el arqueólogo bíblico más importante de este mundo, lo siguiente: ya podemos decir que no hay base sólida para atribuir fecha posterior al 80 después de Cristo a ningún libro del Nuevo Testamento, lo que significa una anterioridad de 2 generaciones a la fecha de entre el año 130 y 150 dada por los críticos más radicales del Nuevo Testamento. Así que tendríamos papiros copiados 20 o 30 años después de que fueran compuestos, y tenemos muchos, dice el mismo autor. Si se quiere, y con resumen, podemos decir que entre el original y las copias de los evangelios pasó muy poco tiempo. En la segunda mitad del siglo XIX se han hallado muchas evidencias de que fueron escritos mucho antes de lo que se pensaba. Y como muy tarde, en fin, ya hemos dicho que este autor que hemos citado últimamente decía que el texto del Evangelio de Juan sería del año 80. Como mucho vamos a suponer que fuera un poco más tardío, del año 90, ¿no? Pues hoy en día nadie coloca el Evangelio de Marcos más tarde del año 65 después de Cristo. Los de Mateo y Lucas en los años 70-80 después de Cristo. Y el de Juan, como digo, en el año 90 como muy tarde, incluso antes. Pero además hay importantes manuscritos que corroboran al pie de la letra los textos de los evangelios canónicos actuales, lo cual es muy llamativo. Es decir, desde los primeros siglos hasta la actualidad prácticamente no hay ninguna modificación. Errores de transcripción sí, pero eso se pueden detectar al comparar unos manuscritos con otros. Vamos a citar a continuación precisamente algunos de los manuscritos en papiro, que son los más antiguos, que se han encontrado
y que corroboran la autenticidad o la historicidad de los evangelios. Por eso pasamos a la segunda parte de nuestra exposición, que va a denominarse los papiros del Qumran y el 7Q5. Y es que, ¿por qué hablamos de los papiros del Qumran? Pues porque las pruebas arqueológicas sobre los evangelios hay que buscarlos en el mundo de la papirología. Se trata de documentos escritos cuando todavía se usaban papiros. Y es que con anterioridad al pergamino se utilizaba el papiro, que era un material más frágil e incómodo, por eso fue sustituido, y el pergamino lo sustituyó por ser un soporte más fácil de conseguir, mucho más duradero y de mayor calidad. Pero es indudable que los papiros son los textos más antiguos que existen antes del uso del pergamino. Pues bien, la papirología, que es la ciencia que estudia los papiros, ha experimentado un avance decisivo tras los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto, también llamados los rollos del Qumran. Y vamos a ver un poquito su historia y en qué medida pues corroboran la autenticidad o la historicidad de los evangelios. Para esto hay que hacer referencia a lo que fueron un grupo religioso del que se desconocía prácticamente todo y ahora se conoce prácticamente todo, que fueron los esenios. Los esenios sabemos que esperaban la llegada del Mesías y en torno a pues el año, bueno, en torno a la época del nacimiento de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, se retiraron al Qumran, como decíamos en otra charla, junto al Mar Muerto. Y se dedicaron a esperar la llegada del Mesías, que pensaban que tenía que venir inminentemente de acuerdo con la interpretación que hacían de la profecía, la gran profecía de Daniel, la de las 70 semanas de años. Pues bien, esta esperanza acabó cuando en el año 70 Tito sometió y destruyó Jerusalén. Pues bien, poco antes los esenios, que veían terminar esa esperanza que tenían en la llegada del Mesías, pusieron a salvo sus textos en cuevas cercanas a donde estaba su monasterio. Pues bien, estos manuscritos son un tesoro inconmensurable para los especialistas porque nos han permitido conocer de primera mano pues textos contemporáneos a la redacción de los evangelios, incluso han recogido expresiones que parecían que eran evangélicas y que se daban en la cultura de la época, ¿no? Por ejemplo, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas son citados en los papiros del Qumran. Eso es una frase que normalmente nos sonaría a Jesús, pero que ya vemos que no eran ellos, o sea, no era solamente Jesús el que las citaba, era una frase común o por lo menos más extendida de lo que se pensaba. Entonces, estos papiros, estos manuscritos del Mar Muerto, son una insospechada fuente de información sobre la época de Cristo. Y ya solo por eso serían un tesoro, pero es que además en las cuevas del Qumran también se han hallado papiros del Nuevo Testamento. Y esto es una historia que ha sido controvertida, ha sido discutida y no se ha querido aceptar por parte de críticos y mitólogos, pero al final pues la luz va avanzando y se van admitiendo cada vez más. Especialmente el fragmento 7Q5 del que vamos a hablar. Y es que en el año 1972 el jesuita español José O'Callaghan, que era un afamado papirólogo, investigador del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, tuvo una repentina intuición que le permitió identificar un extraño fragmento de las cuevas del Qumran, un extraño fragmento de papiro. Y es que le pareció identificar parte de la palabra Genesaret en el papiro y comprobó que todo el texto encajaba perfectamente con un texto evangélico que cita el lago, la palabra Genesaret. El fragmento se denomina generalmente el 7Q5. Es un fragmento de un color castaño claro, casi gris, escrito por una sola cara con tinta negra. Tiene 3,9 centímetros de alto por 2,7 de ancho y en su parte inferior tiene una anchura de 1,7 centímetros. O sea, es un fragmento realmente muy pequeño. Sin embargo, aunque tenga pocas letras, en total son 20 letras en griego, 11 legibles con seguridad y 9 inciertas o probables, como vamos a ver, tiene una enorme importancia porque cuando se coloca en el contexto correspondiente incluye nada menos que 5 líneas de texto. Tengo que decir que tuve la suerte de
compartir una conferencia con el padre O'Callaghan en Zaragoza hace unos cuantos años. Probablemente una de las primeras veces que hablábamos del estudio del Centro Español de Sindonología que se había iniciado sobre el sudario de Oviedo. Y O'Callaghan pues tuvo la amabilidad de recibirnos en su habitación del hotel y estuvimos hablando largo y tendido con él. Para mí fue una riqueza extraordinaria conocer de primera mano lo que él nos decía. Y yo recuerdo perfectamente que nos dijo, estos pocas letras tienen que encajar en cinco líneas de texto, y eso es muchísimo, porque sabemos exactamente la anchura que tenían las líneas de texto, porque los copistas cobraban según el número de letras que ponían en cada renglón. Por eso intentaban mantener con clarísima rigidez que tuvieran el mismo número de letras, el mismo número de caracteres en el espacio que tenían para hacer la columna, ¿no? Así que, aunque nosotros tengamos 20 letras, pues como incluyen 5 renglones, pues es evidente que tiene que ser un texto muy largo el que tiene que encajar con el manuscrito. Pues bien, colocado en su contexto, el 7Q5 encaja perfectamente con el siguiente texto de Marcos, que dice, pues no habían entendido sobre los panes y sus corazones estaban embotados. Acabada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Al desembarcar, eso sería el fragmento en el que encaja el 7Q5. Es curioso porque, como vamos a ver, probablemente este fragmento es el más antiguo que hace referencia al texto de un evangelio. Y curiosamente, si nos damos cuenta, dice, no habían entendido sobre lo ocurrido sobre los panes, es decir, la multiplicación de los panes. Habla de un milagro. Pues esto, ahora veremos que este manuscrito nos coloca en una antigüedad remotísima este hecho, ¿no? este dato evangélico. El padre O'Callaghan identificó el 7Q5 y publicó también un libro llamado Los primeros testimonios del Nuevo Testamento, aunque durante años fue condenado al silencio, porque lo que él decía era tan revolucionario, alteraba tanto lo que se estaba diciendo en aquel momento por parte de los críticos racionalistas sobre los evangelios, que bueno, fue desdeñado. Incluso sus superiores le dijeron que se callara para evitar las críticas que evidentemente llegaron. Fue una revolución en el estudio neotestamentario que originó encendidas reacciones sin fundamento. Lo que nos dijo el padre O'Callaghan es que sobre todo se le criticaba por ser un pobre jesuita español que vive en Roma. Es decir, ¿usted qué nos va a decir a nosotros? Somos especialistas en los evangelios, ¿no? Pero él no era especialista en los evangelios, era papirólogo. Y lo que estaba claro es que en los papiros hallados, en los fragmentos, había unas letras que coincidían con textos del Nuevo Testamento. De hecho, hubo otros hallazgos en la misma cueva 7 del Qumran que parecían clarísimamente identificados. Por ejemplo, el 7Q4, que dice, es un fragmento de la primera carta a Timoteo, y dice, el Espíritu dice abiertamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. Pues esto es un texto que encaja perfectamente con un texto del Nuevo Testamento. Hay otros fragmentos, como vemos en la imagen. Aunque O'Callaghan no les daba la misma seguridad que al 7Q5, que fue realmente el buque insignia de sus descubrimientos. Pero lo más interesante es que, claro, estas interpretaciones se intentó tergiversar lo que se había encontrado en una cueva del Qumran, porque a partir de ahí surgieron las teorías de que los esenios eran realmente los verdaderos cristianos, y entonces se intentó aplicar y explicar pues el cristianismo primitivo en base a la regla de la comunidad de los esenios, cuando esto era una exageración. Hay algunos autores incluso que hablan de que San Juan Bautista era un esenio más y tal. Esto no es verdad, porque los esenios vivían en comunidad, cosa que no hacía San Juan. Es decir, una cosa es que él tuviera conocimiento de lo que se cocía, dijéramos, en esa época y lo que estaban pensando los distintos grupos religiosos, y otra cosa es que se pudieran identificar unos con otros. Pues bien, como digo, a partir de los hallazgos sobre todo el 7Q5, se intentó tergiversar el hallazgo y surgieron teorías descabelladas
pero los hechos son tozudos porque hay algo muy interesante, y es que en la vasija donde se encontró ese manuscrito, el 7Q5 y algunos otros supuestamente del Nuevo Testamento, pues ponía algo muy llamativo, y es que existía una abreviatura que indicaba que estos textos procedían de Roma. Lógicamente no tenemos todos los rollos que se perdieron, se vendieron, en fin, pasó de todo, pero podemos saber que estos fragmentos minúsculos pues venían de un sitio ajeno, es decir, no eran de la comunidad esenia, procedían de Roma. Lo cierto es que, como he dicho, hubo un montón de descalificaciones por el hallazgo de O'Callaghan porque dejaba sin valor muchas de las afirmaciones que habían hecho los racionalistas. Las objeciones a la hipótesis de O'Callaghan no vinieron del campo de la papirología, curiosamente, sino, como hemos dicho, los papirólogos apoyaban terminantemente lo dicho por O'Callaghan, sino por parte de los estudiosos bíblicos, que en aquel momento, en los años 60, estaban realmente pues, muy imbuidos de las teorías racionalistas. Y estos no podían aceptar que el hallazgo echase por tierra el trabajo sobre el que tantos biblistas habían construido su prestigio. Cuando se habla de un prestigioso biblista, hay que ver si se le llama prestigioso porque directamente va en contra de lo que la tradición ha dicho. Bueno, esto pasa muchas veces, ¿no? Es más conocido el que va a la contra que el que dice que la tradición es verdad. Pues bien, la oposición a O'Callaghan vino... en esta oposición a O'Callaghan se vio la casuística de la envidia y los celos profesionales más que argumentaciones científicas. Como digo, él nos contó literalmente que algunos de los grandes biblistas le escribieron diciendo: mientras yo viva, nunca aceptará lo que usted dice. Y lo que hemos dicho antes, también le hablaban de ese pobre jesuita español que vive en Roma, ¿qué nos va a decir a nosotros? Eso desde el campo del racionalismo que estudiaban en aquel momento eran la postura mayoritaria en el campo de los estudios bíblicos. Sin embargo, los papirólogos tenían pocas dudas. Vamos a citar a un par que tenemos aquí. Por ejemplo, lo que dice Juncker, dice: O'Callaghan está en lo cierto, por simple cálculo de probabilidades. En ese papiro hay unas letras cuya sucesión se ajusta al Evangelio de San Marcos, y es bastante improbable que las mismas letras puedan encontrarse en el mismo orden por azar. Galviati dice: el profesor Tid ha investigado todos los principales problemas relacionados con el 7Q5 y, en mi opinión, ha resuelto todas las posibles dudas. La identificación del papiro del Qumran resulta convincente. Tiede dice precisamente: resulta cierto que el fragmento 7Q5 corresponde al Marcos 6, 52-53, por lo que se trata del fragmento más antiguo que se conserva de un texto del Nuevo Testamento compuesto alrededor del año 50 y con seguridad antes del 68, porque ya sabemos que en ese momento fue cuando se dejan estos manuscritos en distintas cuevas que no solamente utilizaban los esenios, como hemos visto, sino también otros grupos, y intentaban preservar de la destrucción de los romanos esa cultura que ellos representaban, ¿no? Respecto del 7Q4, dice Tiede que resulta todavía más irrebatible que el atribuido al Evangelio de Marcos. Desde el punto de vista científico, la identificación es segura. O sea que este sería el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Pero además, programas de ordenador de la Universidad de Oxford posteriormente corroboraron que ningún otro texto de la literatura greco-cristiana o greco-judía se ajusta al fragmento encontrado. Solamente lo que por intuición había descubierto el padre O'Callaghan, que ya falleció. La cercanía del texto al tiempo de Jesús aumenta considerablemente su verosimilitud histórica, ya que en ese tiempo todavía estarían vivos testigos presenciales de los acontecimientos. Y hemos estado diciendo que efectivamente eso es un criterio muy importante para valorar lo que dicen los evangelistas. Bien, pues vamos a concluir simplemente haciendo referencia a alguna cosa más, ya muy pocas, y concretamente contestaremos la pregunta de ¿son fiables los evangelios?, que era el que nos habíamos planteado al principio de esta charla. Y es que hasta el hallazgo del 7Q5 los especialistas consideraban
que el más antiguo de los fragmentos de los evangelios canónicos era el P52, del que hablamos en otra charla, que se conserva en la biblioteca Rylands de Manchester. Y como ya dijimos también en su momento, el Evangelio de Juan, que es el más tardío, pero no tan tardío como se pensaba, es el mejor documentado. Concretamente, este papiro 52, que es aproximadamente el año 125 después de Cristo, como dijimos en su momento, es un fragmento del Evangelio de Juan. Y en este caso son 114 letras griegas, pero es copia del original griego escrito en Éfeso pocos años antes. También estamos hablando de una proximidad al momento de la redacción del texto original impresionante. Y evidentemente rompe las teorías en una composición de los evangelios mucho más tardía, como hemos dicho profusamente. Pero si avanzamos un poco, veremos que la primera copia íntegra del Evangelio de San Juan es muy poco posterior. El papiro 66 es uno de los manuscritos conocidos más antiguos que existen del Nuevo Testamento y está datado por su tipo de escritura en el año 150 después de Cristo, pero es una copia íntegra del Evangelio de San Juan, ese que teóricamente era el que estaba más imbuido de pensamientos teológicos y que podía estar mucho más elaborado, mucho más deformado por la predicación, etcétera. Bueno, pues precisamente este es el que más próximo, el que tiene copias más próximas a la redacción original. Es decir, no hay tiempo en absoluto para que se haya cambiado su contenido, que es exactamente el que nosotros conservamos en la actualidad. Otro manuscrito que vale la pena citar es el papiro 45, el Pez 45, que este es un poquito posterior, pero sería anterior al año 200. Incluso algunos dicen que podría ser de fecha en torno al año 150. Bueno, pues este tiene ya fragmentos enormes de lo que sería el Nuevo Testamento. El papiro P45 es un manuscrito del Nuevo Testamento encontrado en Egipto en el año 1930 y del que se conservan nada menos que 30 páginas de un original que tuvo unas 200. Pero contiene fragmentos de Mateo, fragmentos de otros capítulos de Marcos, de Lucas y de Juan. Y además también los capítulos 4 a 17 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues todo eso anterior al año 150. Pero si queremos avanzar más todavía, veremos que muy poco después, en el siglo IV, ya tenemos el Codex Sinaiticus, que es el texto íntegro de los 4 evangelios. Es decir, podemos asegurar con certeza que desde el año 300 algo a nuestros días en los 4 evangelios no se han modificado en absoluto. Es verdad que de este Codex Sinaiticus se sabe poco de su historia. Sí sabemos que fue hallado en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, pero pudo haber sido escrito en Egipto y se le asocia con las 50 copias de la Biblia encargadas por el emperador Constantino. Por eso tiene esa fecha, el siglo IV. Bien, tenemos claro, por tanto, que tenemos fragmentos y ya copias completas del Nuevo Testamento con mucho más proximidad a su redacción original que lo que ocurre con otros autores. Pero si concretamos más, veremos que es absolutamente inaudita la autoridad textual del Nuevo Testamento. Y es que la diferencia entre los evangelios originales y los primeros manuscritos es de 100, 150 años, cuando hablamos de manuscritos completos, ¿no? Pues bien, en el caso de los escritores griegos clásicos, el espacio entre el original y el primer manuscrito que poseemos es de más de 1100 años. Por ejemplo, en el caso de Esquilo, la diferencia son 1500 años entre el original y las copias más antiguas que conocemos. O en el caso de Sófocles, 1400 años. O en el de Platón, 1300 años. En el de Aristóteles, 1100. Y en el de Eurípides, 1600 años. ¿Qué es esto comparado con los 20 años, 30 años, 50 años de diferencia con la redacción de los textos de los evangelios de las copias que conservamos? Pues hay una diferencia, como hemos visto, de años luz. Así que podríamos bien decir que el estudio crítico de los autores clásicos jamás ha pensado en negar la autenticidad de los textos o la existencia de su autor. Y curiosamente eso sí que se hace con relación a los evangelios. Pero es unánimemente reconocido por los especialistas lo que dice Thiel. Dice, ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud, abundancia y antigüedad de manuscritos como el Nuevo Testamento.
Nada menos que tenemos más de 4.700 manuscritos del Nuevo Testamento y entre ellos 70 papiros, que son los más antiguos. O sea, el texto más fiable de toda la antigüedad es el Nuevo Testamento. ¿Por qué se discute su contenido? ¿Por qué se discute su fiabilidad? Bueno, pues a este respecto podríamos hacer algunas observaciones ya prácticamente para acabar. Y es que si el Nuevo Testamento fuera una colección de escritos seculares, su autenticidad sería aceptada sin sombra de dudas de ninguna especie. Creo que esto ha quedado más que claro. Cambiar de criterio según se trate de un tipo de literatura u otra muestra la existencia literalmente de prejuicios, que es lo que se transmite. También para algunas personas el hecho de que se trata de libros sagrados les hace sospechosos ipso facto. Ya hemos visto que para los racionalistas era necesario negar la autenticidad de los milagros y por tanto la autenticidad del propio texto, porque no se pueden separar, no son adiciones al texto original. Y muy a menudo los historiadores se muestran más dispuestos a confiar en la veracidad del Nuevo Testamento que algunos teólogos. Eso también no deja de ser curioso, ¿no? Porque qué curioso que los especialistas en los papiros o en estas copias pues les den más veracidad que los que tienen un planteamiento ideológico a priori sobre el contenido de los evangelios. Pues eso, curioso. Bien, concluimos por tanto estas charlas con las siguientes conclusiones que quiero que sean lo más breves posibles. Y es que hoy en día nadie discute ya la existencia de Jesús. Quien nos diga que la existencia de Jesús es discutible, que no se sabe casi nada de él, literalmente miente. Cada vez se saben más cosas. Segundo, respecto a los evangelios, lo más racional es pensar que los evangelios son una fuente fiable e incluso podemos admitir que son la mejor fuente de información sobre el Jesús histórico. Y lo demás son historias. Pues bien, un pensamiento más, y es que conocer a Jesús es algo más que leer sobre su vida, por muy documentada que esté. Hay que reconocer que efectivamente creer que Jesús es el Hijo de Dios es una cuestión de fe. Podemos pensar que los evangelios son históricamente irreprochables, podemos pensar que su contenido es manifiestamente creíble, que sea auténtico, que nos recojan hechos que ocurrieron de verdad, pero siempre cabrá la libertad de pensar, bueno, ese es el Jesús histórico, yo no creo en Jesús como Hijo de Dios. Pues de acuerdo, muy bien, esto cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero lo que no se puede hacer es ignorar lo que sí que sabemos sobre la historicidad de Jesús. A esto he querido contribuir con estas charlas, que espero que hayan sido del agrado de los que nos escuchan y que haya valido la pena pues esta transcripción de a veces libros que no son fáciles de conseguir o que sencillamente pues son difíciles de leer o de interpretar tal como está la cultura actual, ¿no? Que es una cultura más visual que escrita, desgraciadamente. Bueno, si en alguna medida hemos contribuido a divulgar lo que algunos especialistas nos cuentan sobre la historicidad de los evangelios, nos damos por satisfechos. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra ocasión.